En esta cápsula me voy a referir a uno de los temas que quizás ha sido más controversiales dentro de la discusión sobre el borrador de propuesta de nueva constitución, que es qué dice la constitución sobre los pueblos indígenas. Y voy a comenzar por lo que ha resultado más polémico. Primero, un dato de contexto. Cerca de un 13% de la población nacional en Chile se declara perteneciente a uno de los 10 pueblos reconocidos por la ley indígena. Lo más importante, por lo que hay que comenzar, es con el artículo primero del borrador de nueva constitución, que señala que Chile es un Estado plurinacional e intercultural. Es importante aclarar esto porque la constitución, al decidirse por un modelo específico de interacción con los pueblos indígenas, en que reconoce al Estado como plurinacional, esto tiene implicancias en un mayor grado de autonomía para los pueblos indígenas, lo cual explica en gran medida el resto del contenido de la Constitución en cuanto a pueblos indígenas se refiere. Entonces, ¿qué significan cada uno de estos conceptos? ¿Qué significa plurinacional? Se entiende en general por plurinacional como el reconocimiento de que al interior de un Estado conviven diversos pueblos y naciones que participan en la vida política como colectivos. Por otra parte, el concepto intercultural apunta a que las relaciones entre las distintas culturas de un país puedan convivir en condiciones de igualdad, en donde no exista una hegemonía de una cultura por sobre otra. Y por otra parte, hay que entender el concepto de multiculturalidad. ¿Por qué? Porque muchas personas que no están de acuerdo con el borrador de nueva constitución postulan que el estándar de multiculturalidad debió haber sido el que recogiera la propuesta de nueva constitución y no el de plurinacionalidad. ¿Y qué se entiende por multiculturalidad? Bueno, multiculturalidad implica el reconocimiento de que dentro de una misma nación existen múltiples culturas, pero ello no implica que actúen como un colectivo específico y diferenciado. Otros puntos que han sido objeto de bastante controversia a propósito de la nueva constitución es lo que ésta señala sobre que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados previamente sobre medidas administrativas y legislativas que les afecten, garantizando medios para su participación. Eso es lo que señala el artículo 66. Pero por otra parte, el artículo 191 de la Constitución señala no solo que deben ser consultados, sino que deben otorgar su consentimiento en materias o asuntos que afectan sus derechos reconocidos por la Constitución. Otro punto controvertido tiene que ver con el artículo 162, que señala que los órganos colegiados de representación popular, nacionales, regionales y comunales, tendrán escaños reservados de representación para los pueblos indígenas. Y aquí cito textual lo que dice la Constitución: cuando corresponda en proporción a su población dentro del territorio electoral respectivo. Y la ley determinará la forma en que se regularán y determinarán sus escaños. Y por cierto, algo que vale la pena aclarar en este punto, y que es transversal para entender a una constitución. Eh, lo propio de una constitución, y no es nada raro que haga esto, es que remita muchos puntos a que van a ser regulados en detalle con la ley, y por ende deja de regular directamente ciertas materias. De hecho, nuestra propia constitución actual, la constitución conocida como la de 1980, lo hace en materia de muchos aspectos muy relevantes, tales como el derecho a la vida, al señalar que la vida del que está por nacer será protegida conforme a lo que señale la ley. También deja la ley de ciertos derechos que otorga la ciudadanía. También se regula por ley las condiciones para ser arrestado y restricciones a la libertad en pos de proteger el medio ambiente. Otro punto controversial en todo el debate que se ha generado en relación a la nueva constitución tiene que ver con la consagración de escaños reservados que se deben asegurar en la Cámara de Diputados y Diputadas en proporción a la población indígena versus el total de la población nacional. La Constitución también contempla que la ley creará autonomías territoriales indígenas, que son territorios con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, en los que los pueblos indígenas ejercen sus derechos con autonomía y competencias exclusivas que determinará la ley. Y finalmente, un punto muy controvertido, pero que no abordaré en este video por su extensión y complejidad, tiene que ver con que el artículo 309 de la Constitución establece que el Estado reconoce sistemas jurídicos
de los pueblos indígenas. Hasta este punto llego en cuanto a lo más controversial. La Constitución señala otros elementos en relación a los pueblos indígenas, pero eso lo abordaré en un video, en una segunda parte de este video con ese detalle.